La fe. Recuerda que antes de cantar, cuando cantábamos, le comentaba sobre la fe. Que guardáramos y nos recordáramos de esta pequeña palabra fe. Solo son 2 letras, pero con un significado muy profundo. Pablo se la define a los griegos como aquella palabra pistis. Pistis, fe. Una palabra tan pequeña pareciera, pero que sin ella no podemos contentar a Dios. Así de sencillo. Recuerde lo que dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y en ocasiones para tener fe se necesita carácter. Dejar el conformismo. Está la voluntad de Dios, por supuesto, donde dice la palabra de Dios cuando el Señor habla a sus discípulos: hágase su voluntad, Señor, en el cielo como en la tierra. Es muy cierto, está la voluntad de Dios, pero también existe el conformismo en nosotros los humanos. ¿Qué es el conformismo? El conformismo es malo. Una cosa es estar contento con lo que Dios nos da y otra cosa es el conformismo. Esperando que todo nos caiga del cielo, por ejemplo. Que todo resulte de acuerdo a lo que yo pida, cuando yo diga y a la hora que yo quiera también. No se vale. No se vale. Vamos a ir mediante las escrituras, la Biblia, lo bueno. Que tenemos un libro. Esto es nuestro manual de vida. Cuando usted va y compra algún aparato, algún mueble, siempre viene un manual con él. Y si usted no tiene ni la mínima idea cómo armar aquel mueble, trae el manual. Y el manual paso por paso le va diciendo: paso número 1, sácalo de la caja. Paso número 2, separa los tornillos. Paso número 3, ahora sí, une las patitas con esas tablitas, y así sucesivamente. Usted tiene ese manual para que pueda ir armando ese mueble. Nosotros tenemos este manual de vida para ir moldeando nuestra vida, armando nuestra vida. Nos dice este libro paso por paso cómo nosotros debemos conducirnos, para que así también nos demos cuenta a dónde nos dirigimos y cuál es nuestro futuro. El futuro está en manos, nuestro futuro está en manos de Dios, porque Él es nuestro futuro. Nuestro futuro no está en manos de ciertos grupos denominados por ahí, ¿verdad? Que ya lo tienen a uno en el infierno, a otro lo echaron para allá, y luego están las personas que vienen y que le leen las cartas y todo ese tipo de brujerías. Nuestro futuro no está en sus manos. El futuro nuestro de los cristianos está en las manos de Dios. Y si usted está en las manos de Dios, usted está en las mejores manos sobre la tierra. Y usted no puede andar con temores sobre la vida, porque está en las mejores manos. Usted, paso número 1, salir del conformismo, ponerse en manos de Dios y caminar sin miedo. Para empezar. Entonces vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a ir mirando paso por paso este asunto. Ahora vamos a entrar con este tema en esta tarde. Les digo para que oremos, que nos ayude Dios, que nos revele, ¿verdad? La vez pasada entramos con una serie sobre la escritura, ahora entramos una serie sobre la fe. Porque esto formará su carácter, moldeará su vida, y usted se fortalecerá su espíritu y su alma sin temor alguno, sin dudas, porque la duda también mata. Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo tenemos todos. Hebreos 11, 1, dice así la palabra de Dios: es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted está mirando, no es fe. Si usted está esperando y lo está mirando, eso no es fe. En Hebreos capítulo 11, usted va a encontrar una lista grande de la cual nos habla la palabra de Dios. Esa gran lista de testigos, nube de testigos, de la cual nosotros podemos aprender bastante de los que caminaron, dice la palabra de Dios, manteniéndose, mirando al invisible. Se mantuvieron caminando hacia adelante, mirando a lo invisible o al invisible. Más sin embargo, ellos, la mayoría, nunca echaron para atrás. Siguieron adelante. Porque ellos sabían, el que les había prometido era un Dios grande, fuerte y eterno. Eso estaban completamente seguros. Entonces el escritor de Hebreos, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos da total definición de lo que es esperar, y que en su tiempo, sin mirar, tenemos la esperanza de que lo vamos a recibir. Por ejemplo, hoy no tengo trabajo. Hoy no tengo trabajo. Pero en mi ser, en mi corazón, yo confío en un Dios que antes de que yo le pida, Él ya sabe de que yo tengo necesidades. Amén. Ese Dios el cual yo sirvo con todo mi corazón, sabe exactamente cuáles son mis necesidades. Y en su momento, yo sé que Él abre su mano para bendecir al justo, dice el Salmo 45. Amén. Abres tu mano y das de comer al justo, o das de comer al ser humano. En su momento, aquello que estoy esperando, yo sé que lo voy a recibir. Porque yo sé que al que sirvo es un Dios grande, eterno, maravilloso, que construyó tan solo con una palabra, hágase los cielos, hágase la luz y todo lo que en este mundo existe. Con solo su palabra, con la palabra que estudiamos la vez pasada, solo con eso, Dios hizo maravillas. Muchos vinieron ante Él y le dijeron, solo di la palabra, Señor. Solo di, yo quiero ser sano, solamente di, Señor, la palabra. Y muchos de ellos, recibieron lo que esperaban por la fe. Una palabra tan pequeña que viene de la palabra griega pistis, recuerde esto siempre. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo la Biblia nos define paso a paso esta palabra fe? ¿Cómo podemos nosotros retomar, empezar, ponerla en nuestro ser, como aquellos hombres que dijeron, Señor, aumentanos la fe? Estaban todavía aún ellos totalmente nuevos en esto, como para poder albergarla en su corazón y decir, esta fe que yo tengo, sino que era algo que tenía que ser paso a paso, un proceso para poder decir, tengo fe, tengo fe, tengo fe.
Vamos al Salmo capítulo 42 y vamos a ir viendo paso a paso para poder nosotros ir comprendiendo esta palabra fe, porque hay mucho, Salmo 42 por favor, hay mucho decir en el mundo, o la mayoría del mundo, o todos decimos de repente, doña, tenga fe, y la gente, no, yo tengo fe, pero realmente no está activada en su ser. Es solamente, es un decir, es una palabra que estamos diciendo solamente, pero es una palabra que no está activada en nuestra vida y en nuestro ser. Entonces, para manera de que esta palabra fe esté activada en nuestra vida, vamos a verlo paso a paso. Salmo capítulo 42, versículo 11. Vamos a ir viendo cómo esto debe de estar activado en nuestro ser. Salmo capítulo 42, versículo 11. De un hombre que estaba turbado, un hombre que ya no quería adorar a Dios, se recordaba de las maravillas que Dios había hecho en su vida anteriormente, que dirigía al pueblo de Dios al santuario, a la adoración, a alabar a Dios, pero que en un momento se encuentra en una depresión terrible. Y vamos a ver qué dice Salmo 42, 11. Si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Leamos todos juntos, por favor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Un hombre de fe, turbado, hablando consigo mismo, con su alma, con el interior de aquel ser, le habla de esta manera: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es una pregunta. ¿Esperaré en quién? En Dios. En Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este hombre estaba en una profunda depresión, se encontraba en una profunda depresión, pero empezaba él a tomarse de la esperanza gloriosa de un Dios vivo, el Dios de Israel, y comienza este hombre a activar su fe, a poner la fe, pero de una forma activada, que comienza en sí mismo a resurgir de aquella caída, de aquel estado en el que se encontraba, y dice estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y aquí viene la respuesta en él mismo y para él mismo: esperaré en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este hombre que estaba turbado, este hombre que estaba decepcionado, este hombre que se encontraba totalmente en una angustia de depresión, se acuerda, recuerda. Y si yo tengo un Dios que todo lo puede, si yo tengo un Dios todopoderoso, ¿por qué te estás achicopalando? ¿Por qué te estás entristeciendo? ¿Por qué te estás dejando caer? Si yo tengo un Dios vivo, Aleluya, un Dios que todo lo puede, salvación mía y mi Dios mío. Ese hombre se levanta, resurge de las cenizas, y ese es el Dios al cual nosotros servimos, un Dios que es capaz de las cenizas levantar y dar vida. amén, gloria a Ese es Dios. el Señor que nosotros servimos. Miren el Salmo 27, sigamos viendo cómo levantar nuestra fe, cómo es no solamente
es decir, tengo fe y entristecidos, tristes. Salmo 27, 11. 13, por favor. Salmo 27, 13. Salmo capítulo 27, versículo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo juntos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Una vez más. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los creyentes. Todo aquel que decimos tener fe, pero estamos viendo la gloria de Dios en muchas cosas en la vida. Dios sigue salvando almas, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo sanidades, y todo eso nuestros ojos lo están mirando. Vemos a través de la palabra de Dios todos los milagros, todas las cosas que Dios hizo, todas las cosas que ha hecho Dios, como para decir, bueno, pero ¿por qué voy a tener fe si no hay por qué tenerla? Vemos nosotros, no podemos desmayar nosotros viendo todas las maravillas de Dios. Usted mismo, usted misma es algo maravilloso delante de los ojos de Dios. Porque a pesar de sus caídas, de sus tropiezos, usted sigue adelante. Y esas son maravillas de Dios. Y no podemos desmayar viendo todas esas maravillas. En ocasiones nosotros queremos ver la maravilla de Dios de forma, en ocasiones hasta sin sentido. Pero las maravillas de Dios en ocasiones se dan en las cosas más pequeñas que nosotros no nos imaginamos. En las cosas pequeñas. Y para manera de poder entender nosotros las cosas grandes de Dios, necesitamos comenzar mirando las pequeñas. Aunque nosotros, lo que ha hecho Dios en nosotros no es cosa pequeña, es algo grande. El que usted esté aquí en esta tarde no es algo pequeño, es algo grande. Porque si usted sabía, existe la predestinación. Desde antes de que usted naciera, Dios ya lo tenía contemplado en su mente. Dios ya sabía usted. Dios sabía que usted iba a estar un día en este lugar. Es más, desde antes de que estuviera en el vientre. Esa es la predestinación. Existe, está aquí en la Biblia. Vamos por favor, allí a Hebreos capítulo 11. Una vez más regresemos a Hebreos capítulo 11. Verso 27, por favor. Ahora vamos a ilustrar con la misma Biblia. Hombres que Dios les permitió ver esas cosas de las que les acabo de mencionar en el Salmo 27, 13. Hebreos capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tenemos? Veamos muy bien esto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Recuerde lo que leímos al principio. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leamos una vez más el 27 acá. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él sabía que Dios le había dado una promesa
y que esa promesa sería suya igual para su pueblo, pero que él no la miraba, porque imagínense 40 años en el desierto dando vueltas. Ese hombre siguió sin mirar, o sea, iba mirando al invisible, pero sabía que él iba a llegar, y si no él, los que venían detrás de él lo iban a recibir, lo que era una promesa que el Dios de la gloria les había dado. Mirando al invisible, dice la palabra de Dios. Igual nosotros. No hay trabajo, pero yo no veo que me llamen. Y está, píquele el celular, a ver si en las aplicaciones que ya metió, a ver si le hablan. A ver si ya alguien le habla, porque no hay trabajo, mire. Y es cuando usted necesita de poner la fe activa en su vida. Dejar el aparatito y decir: Señor, yo creo en ti con mi corazón. Tu palabra dice en el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra yo la tomo, la hago mía, la declaro cierta, creo en ella en el nombre de Jesús, y en tu voluntad esperaré. Tú sabes lo que haces. Póngase a comer a gusto, sin ninguna preocupación, porque cuando usted no hace eso y está comiendo su tortilla con amargura, mi hijo, mi esposa, mi hija están malitos, ¿qué voy a hacer, Señor? Suéltelo en el nombre de Jesús, suéltelo. Y díganle al Señor: es tuyo, este no es mi problema. Me quito de esa carga que me asedia, me declaro libre y me pongo en tus manos, y en tu voluntad. Tu propósito es perfecto. Amén. Listo. Amén. Esa es la fe. No empezar a tener preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer? No hay para la renta. Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar. ¿Qué vamos a comer mañana? Dice la palabra, dice: no te preocupes por el que vestir, por el que comer. Amén. Mira las aves de los cielos, las aves del campo, las flores del campo, que ni aún Salomón, siendo el más rico del mundo, se vistió con la gloria de ellos. Señor, mañana es un nuevo día. Bendito sea Dios, si nos permites llegarlo, nos levantaremos de acuerdo a tu voluntad para seguir hacia adelante. Y ya para lo que sigue, ya eso ya no me corresponde. Yo estoy en tus manos, y puesto en tus manos no estoy más que en las mejores manos del mundo. Amén. Vamos ahí a Génesis. Vamos a ver a un hombre este sí era un hombre de Dios. Génesis capítulo 22. Este sí era un hombre de Dios, y vamos a ilustrar con este hombre la fe bíblica, abrámica. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis capítulo 22, versículo 5. Vamos a hacer el versículo 4, pero es importante que veamos también el versículo 4. 22, 4. ¿Lo tenemos todos? Es importante que todos juntos lo leamos. Dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y mi muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Esto llena mi ser de gozo.
Llena mi ser de gozo, la palabra de Dios nos muestra la fe. Tal y cual una película. Abraham tenía 3 días de camino buscando el monte para sacrificar a su propio hijo. Algo sin sentido. Abraham viejo, Sara estéril, Dios les había prometido un hijo. Y como que de repente Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, necesito que vayas al monte Moriah y me entregues a tu hijo Isaac en sacrificio. Abraham viene ante ese Dios suyo también, el Dios de la gloria, y dice: sí, Señor, yo te lo doy. 3 días de camino tenían ya. Usted puede imaginar a aquel padre Abraham, 3 días, él ya sabía que iba a sacrificar al hijo de la promesa, al hijo que su mismo Dios le había dado. Imagínese en su cabeza la angustia de aquel padre, de aquel hombre, sabiendo que iba a entregar a su hijo en sacrificio, que aquel hombre no era un sacrificio como el que anteriormente había hecho de carneros, de terneros y de cabritas y cabritos, sino que se trataba de su hijo. Agarrar aquel cuchillo y enterrarlo a su hijo. Pero vea usted la fe de este hombre. Aquel hombre no le rehusó a su hijo, y cuando ya iban en camino, que llegaron, que miró el lugar de lejos, le dice a sus siervos. Otra palabra se usa para esta palabra, mozos o criados. En la traducción Valera dice sus siervos. Les dice: esperen aquí, mi hijo y yo subiremos. ¿A qué iba Abraham? ¿A qué iba Abraham? A matar a su hijo. Entonces, por muy lógica, en una mente totalmente sin fe, siervos, mi hijo y yo vamos. Y regreso solo, con mi soledad, con mi amargura, porque he matado al hijo de la promesa, porque Dios me lo ha pedido. Pero note usted esta palabra poderosa: vamos, mi hijo y yo adoraremos y regresamos. ¡Qué hermosura de Dios y misericordioso Dios! Y bendita la fe de Padre Abraham, que a través, por eso es Romanos capítulo 15, versículo 5, porque lo que se escribió en lo pasado, en la antigüedad, para nuestra enseñanza, se ha escrito. ¿Vas a ir a la pesca? Esto yo se lo comento a ustedes como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Va a ir a la pesca? ¿Va a ir a pescar? Oh, pero yo nunca ni saco nada. Ya perdiste. ¿Vas a ir a la pesca? Sí, voy a la pesca. Me llevo 2 hieleras, 3 hieleras, porque voy en el nombre de Jesús. Y yo sé que esas hieleras que yo llevo las traen más. He hecho unas cuantas bolsas de hielo, porque estas hieleras que me las voy a traer con mucho producto que Dios me va a dar, mucho pescado. Así es la actitud que nosotros tenemos que tener. Recuerde a Abraham: vamos, adoramos y regresamos, mi hijo y yo. Sienta en su ser un poquito lo que este hombre en 3 días venía sufriendo. Su esposa estéril, el viejo, no podían tener más familia. Viene Dios, le promete un hijo. ¿Cómo que de repente Dios se lo pide que lo
sacrifique. ¿Sabe qué fue esto? Una prueba de fe a Abraham. Fue todo una prueba de fe a Abraham. Y constantemente, a veces todos los días, Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra fe. Y en ocasiones nosotros nos rehusamos a obedecer, a seguir hacia adelante, porque ya estamos en el mundo de la tecnología. Ya no queremos nosotros escuchar en ocasiones la voz de nuestro Padre. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Dios te está probando solamente. Y si entraste a ese desierto, es porque en el desierto Dios te va a hablar. Dios va a tratar contigo. Pero no quiere decir que Dios te metió ahí porque no te ama, porque no te quiere, porque te quiere desechar. No, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere hablar contigo. Entonces es tiempo de escuchar, de poner nuestro oído a Dios y decirle como Abraham a Dios: sí, Señor, heme aquí. Medita lo que está pasando por tu alrededor. ¿Qué necesitas quitar? ¿Qué necesitas? Bueno, el poner, Dios lo pone. Pero en ocasiones hay cosas que hay que quitar de nuestra vida para poder activar nuestra fe. Qué maravilloso. Vamos y volvemos. Vamos y regreso solo. No, vamos y adoraremos y volvemos. Esto es algo, 3 días de sufrimiento para Abraham, tipo y figura de lo que es 3 días en el pez, de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante hablaremos de ello. Esto es muy interesante. Ya por último, vamos a la segunda carta a los Corintios, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tenemos? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿cómo son las que se ven? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Sí, porque Dios es de otra dimensión. De otra dimensión. Esta carne que nosotros tenemos encima de nosotros es una carne de este mundo, de esta tierra. Pero en nuestro ser tenemos nosotros alma y espíritu. Este componente, estas sustancias son de otro mundo, de otra dimensión. Son eternas para cualquier lado que nosotros vayamos. Entonces, nuestra mirada no debe de estar 100% puestas en las cosas terrenales, sino las eternales. Dice la palabra de Dios que miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe, cuidando nosotros la forma de conducirnos en esta vida, dejando de dudar tanto. Pero es que si no me sano, pero es que si mañana luego yo no tengo que comer. Usted no dude en eso. Eso es lo más mínimo que a nosotros nos puede pasar. Eso es lo más mínimo. Pero lo más grande es para dónde vamos. No por tiempo, sino por una eternidad. Es lo más maravilloso. Porque aún por la salvación o para salvación, nosotros ocupamos fe. Quiero ilustrarlo rápidamente con esto. Ya ilustramos bíblicamente con Abraham. Pero hay muchas cosas en las cuales Dios nos da la oportunidad
de mantenernos activos en la fe, de seguir caminando en la fe. Y siempre por lo regular, casi todos tenemos a nuestro lado alguien que pues nos da el empujoncito, ¿no? Órale, no te quedes, échale para adelante, no te quedes dormido, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, no seas flojo, vente, vamos. Siempre hay alguien a nuestro alrededor que nos motiva, nos impulsa de alguna manera o de otra para seguir adelante. Había una ocasión, un padre con su hijo. Ellos viajaron al Polo Norte. Y usted sabe que el Polo Norte pues, es muy frío, es helado. Y iban sobre una canoa. Y el papá subió al hijo para emprender esta aventura. Ambos remaban en aquel bote, remaban y remaban. Pero el hijo volteaba al papá y le decía, papá, ¿a qué horas me das el descanso? Papá, ya me cansé. Hijo, sigue remando, sigue remando, sigue remando. Llegó un momento donde el hijo dijo, Padre, sin misericordia, yo ya. Dejó de remar. A los pocos minutos, el hijo quedó sin vida en aquel bote, totalmente frío. El papá sabía claramente lo que iba a pasar si aquel hijo dejaba de remar. Aquel padre no es que fuera sin misericordia, ni mucho menos malo. Aquel padre motivaba al hijo que siguiera remando, para que tuviera ese calentamiento dentro de su cuerpo, para que no se enfriara y lo agarrara la hipotermia. Hermanos amados, el seguir impulsándoles a seguir adelante es seguir remando. A que se agarre de la fe, se abrace de Dios con todo su corazón, es impulsando a seguirlo remando en tiempos tan peligrosos, y los tiempos de angustia vienen. Manténgase remando, que no lo agarre una hipotermia espiritual en su vida, y siga hacia adelante sirviendo a Dios con todo su corazón. Quizá yo no pueda pagarle, darle un premio porque usted siga adelante. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos un galardón en su debido tiempo. Siga adelante, que en su tiempo Dios compensará su vida, pero sobre todo se mantendrá calientito, sin riesgo a ninguna hipotermia espiritual, para que quede derribado, quede muerto. Y muerte no solamente se discute espiritualmente, sino también hay una muerte viva. Podemos ser muertos caminando cuando ya no tenemos, como aquel hombre, ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Podemos estar muertos caminando. El día que ya perdiste la esperanza, la fe, el amor, te andas muriendo. Andas desfalleciendo. No, levántate, toma tu remo, sube a tu lancha y sigue remando. Mantén ese calor espiritual y no te rindas. Vamos a ponernos de pie.